Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie sobre la carta a los Filipenses. Es una serie en la cual estamos meditando un poco sobre lo que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia y cómo también para nosotros hoy en el siglo XXI esta carta resulta relevante. Esta serie forma parte del programa Conociendo las Escrituras. Si no has visto los otros videos de esta serie, te invito a que puedas hacerlo para que puedas tener un poco más de contexto sobre el tema. En este episodio nos corresponde acercarnos brevemente a Filipenses capítulo 1, versículo 27 hasta el capítulo 2, versículo 4. Como puedes ver, el tema es una exhortación a la unidad y a la autonegación. Leeré el texto como está escrito en la versión La Biblia de las Américas. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Capítulo 2, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Bien, hemos leído la porción que corresponde a este episodio y previamente el apóstol ha venido hablándonos sobre lo que representa la vida en Cristo y cómo Él ama y tiene en mente a esta iglesia. En esta sección encontramos entonces una especie de exhortaciones para que los filipenses despierten, para que los filipenses puedan ver la necesidad de Cristo continuamente en sus vidas. Por lo tanto, Pablo lo primero que hace es hacer un llamado a un comportamiento digno del Evangelio. Considerando lo que dice Pablo sobre el comportamiento, nos damos cuenta que exhorta a un tipo de conducta o a una conducta o a una forma de vida que corresponda al llamado que les ha sido dado en Cristo. Es interesante notar que la palabra comportéis o politeumai en griego implica vivir como ciudadanos del reino de Dios. Por eso Pablo los está exhortando, los está animando a que puedan vivir conforme a esos principios que el Evangelio propiamente enseña. Es decir, que el Evangelio no solamente se trata de palabras o de simple fachada, sino que debe haber una conducta interna y obviamente externa que refleje esa vida transformada por el Espíritu Santo. No hay nada más dañino para el Evangelio que un estilo de vida que sea contrario a Cristo. Y por eso Pablo les está diciendo, oigan, ustedes han conocido el Evangelio de Jesús, han conocido lo que yo les he predicado. Por lo tanto, deben actuar, deben conducirse conforme a esos principios. Y parte de esos principios es vivir en unidad, es vivir amándose, es vivir firmes en la verdad de Jesucristo. Resulta entonces muy necesario para los filipenses y para nosotros también vivir en unidad y más que unidad, también reflejar en nuestras vidas personales lo que vienen siendo los principios del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos comportarnos, necesitamos conducir nuestras vidas conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Marius Victorinus, comentando sobre la carta a los filipenses, dice lo siguiente: resumir la vida entera de un cristiano es esto: comportarse de acuerdo con el Evangelio de Cristo, anunciar su gracia de manera constante tanto a uno mismo como a los demás, tener esperanza en Él y hacer todo lo que uno hace conforme a sus mandamientos, porque esto es lo que significa comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Una persona puede vivir de manera honesta y recta,
Pero esto no es suficiente para el significado de Pablo. Más bien, debemos comportarnos de acuerdo con el Evangelio de Cristo sin importar lo que suceda y hacerlo de una manera digna, viviendo según los preceptos de Cristo y haciendo lo que Cristo quiere. Fin de la cita. Una de las palabras que llamó mi atención fue la palabra digno. Y averiguando un poco al respecto, me he dado cuenta que esta palabra dentro de la teología paulina está relacionada con las metas o está relacionado con el estilo de vida del creyente. Parece ser que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos conducirnos de tal manera que estamos viendo hacia Cristo y que Cristo está en nosotros o nosotros en Cristo Jesús. Es muy interesante notar todo ese peso. Más que pensar en buenas obras como forma de justificarnos a nosotros mismos, Pablo está diciendo que las buenas obras o el vivir conforme al Evangelio, vivir conforme a los principios del Evangelio, es porque hemos conocido, porque sabemos la verdad del Evangelio. Hemos sido no solo tocados emocionalmente, sino que nuestro corazón ha sido transformado en un corazón sensible, un corazón que cree, un corazón que busca, anhela al Señor y por lo tanto podemos vivir conforme a esas verdades gloriosas que están reveladas en las Escrituras. Posteriormente, Pablo habla sobre el sufrimiento, y es que este tema no es muy popular en nuestros días, especialmente si estamos escuchando bastante lo que es la teología de la prosperidad. Nos daremos cuenta que sufrir o que padecer o que tener ciertas limitaciones es una cuestión de falta de fe o simplemente no eres cristiano. Si usamos estos estándares, ciertamente el apóstol Pablo quedaría descalificado, porque para la teología de la prosperidad, la persona o el creyente que no está siendo prosperado materialmente y espiritualmente también, es una persona que está en condenación, en pecado, que a lo mejor no está teniendo la suficiente fe, etcétera, etcétera. Pero ¿es eso verdad? No. Pablo nos enseña que a nosotros, los creyentes, vamos a sufrir por el Evangelio. Es muy interesante y muy importante recordar que es por el Evangelio, no por nuestra necedad, porque el sufrimiento por la necedad, por la desobediencia, es una cosa punto y aparte. Pero sufrir por el Evangelio de Cristo es una bienaventuranza, es una dicha, es por la causa del Señor. Hay gente que dice, yo soy un mártir, yo sufro, y a lo mucho lo mejor es que estás cosechando lo que tú has sembrado, de actos injustos, de actos que no son conforme a la ética cristiana, y luego vas de mártir por las cosas que te están pasando. Eso no es sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio es reconocer que estoy predicando a Cristo con mis palabras, con mi forma de vida, que me estoy comportando dignamente del Evangelio y que no voy a retroceder en ese llamado que Cristo me ha hecho y voy a sufrir burlas, voy a sufrir señalamientos y en algunos países no solamente se trata de cuestiones muy externas o cuestiones de este tipo, sino que tiene que ver con la vida misma, con dar tu vida por la causa del Señor. Por lo tanto, Pablo dice que no debemos estar amedrentados, sino que así como nos ha sido concedido creer en el Señor, también debemos sufrir por Él. Este aspecto es muy necesario que lo recordemos, que la vida cristiana no es solo sufrimiento, no es una especie de martirio diario para poder ganarnos la salvación o mantenerla, no, eso no tiene nada que ver con el Evangelio, pero sí, se nos concede a nosotros, se nos da ese privilegio, no solo de creer en el Señor, sino también de padecer por Él. Entonces, la teología de la prosperidad se opone totalmente a esta verdad. Por supuesto, no es algo que todos queramos, no es algo que todos busquemos, porque lo que menos queremos es sufrir, lo que menos queremos es padecer, y eso es algo totalmente natural. No obstante, llegarán momentos en nuestra vida en que tenemos que ser firmes, ser constantes en ese llamado que el Señor nos ha hecho. Puede ser que haya un compañero de trabajo, una persona cercana que empiece a burlarse de ti por tu fe, por tus principios cristianos. Tienes que ser firme, no puedes retroceder, no podemos retroceder, no podemos quedarnos llorando y decir, bueno, ya no sigo al Señor, ya no sigo buscando de Él porque la gente se burla de mí. No podemos hacer ese tipo de cosas, sino que debemos recordar, este es un privilegio poder escuchar estas burlas y Señor, dame la fuerza para recibirlas
y para llevarlas tus pies y para descansar en ti en medio de esta tribulación. Además de esto, el apóstol Pablo da algunas instrucciones sobre el amor y la unidad en Cristo. Y es muy interesante que la unidad y que el amor en Cristo en la iglesia se demuestra a través de la autonegación. Pablo dice que no debemos buscar lo nuestro, nuestros deseos, que no debemos priorizar nuestros anhelos, nuestras metas, sino que debemos buscar aquello que bendiga al cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 me llama mucho la atención que leímos lo siguiente. Él dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Pero antes de todo esto, Pablo dice algo que resulta muy curioso. En este pasaje hace una lista de acciones en la cual implica, oye, si estás en Cristo Jesús, entonces esto y esto. La respuesta es obviamente sí. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 dice: ¿hay algún estímulo en Cristo? Claro que sí. ¿Hay algún consuelo de amor? Sí, Pablo, lo hay. ¿Hay alguna comunión del Espíritu? Sí, claro que sí. ¿Hay algún afecto y compasión? Sí, Pablo. Entonces, si hay todo esto, si esto es verdad, entonces completen mi gozo. ¿Y cómo lo podemos completar, apóstol Pablo? Bueno, ámense, conservando el mismo amor, unidos en espíritu. Pablo está diciendo que si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros debemos amarnos unos a otros, y eso implicará de alguna manera la negación propia. En este interesante comentario sobre la carta a los filipenses, el comentario de alta definición, que fue una serie creo que descontinuada, pero muy interesante el enfoque que se le había dado, dice el autor: si efectivamente podemos hallar en Cristo estímulo, consuelo y compañerismo, entonces, ¿por qué los cristianos no logran estar en la armonía entre ellos? Es porque hemos olvidado las cosas que hacen posible la unidad cristiana. Las afirmaciones del capítulo 2, versículo 2 al 4, explican en qué consiste en forma práctica sentir lo mismo. El análisis nos da una comprensión basada en la vida real de lo que implica llevarse bien, donde la clave es la unidad en el amor, el espíritu y el propósito. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hermanos, si en verdad queremos estar unidos a ellos, vamos a hacer todo aquello que bendiga, que edifique, que consuele, que restaure a nuestros hermanos en Cristo. Y no lo vamos a hacer pensando en nosotros, porque alguien podría hacer muchas cosas buenas, pero pensando qué va a recibir a cambio. Voy a hacer esto para ver qué me gano, ¿no? Para ver qué me dicen. O tal vez el pastor o el líder mira esto y pues me da algo a cambio, un puesto o qué sé yo. Tampoco debo hacerlo por vanagloria, ¿no? Para que vean lo espiritual que soy. Miren ustedes todos los pecadores del mundo. Miren cómo yo ayudo a otra persona. No, no se trata de eso, la vida cristiana. Se trata de hacer las cosas porque Cristo está en nosotros y porque nosotros estamos en Él y porque le hemos conocido. Claro, en nosotros hay una tendencia de vanagloria, hay una tendencia de manipulación, hay una tendencia de egoísmo, pero necesitamos ver continuamente a Cristo Jesús. Necesitamos verlo a Él, que siendo Él Dios, no vino a actuar de una forma déspota o de una forma denigrante hacia sus prójimos, sino que Él fue un siervo, fue humilde. Y eso es muy importante que lo recordemos. Por lo tanto, podemos decir que el punto del autor que encontramos en este pasaje es una exhortación a la unidad en Cristo, mostrando así una conducta conforme al Evangelio. Y claro, esta unidad tiene que ver con el amor, tiene que ver con la estima, con la edificación, con ver a Cristo como iglesia, como hermanos en el Señor. Y esto demuestra, Jesús dijo que si nosotros nos amamos, si en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si nos amamos como iglesia del Señor, ciertamente estamos mostrando el Evangelio al mundo. Pero cuando entre nosotros hay pleitos, hay disensiones, hay burlas, escarnios, grotescos, etcétera, y esto que lo podemos ver mayormente acá en las redes sociales, donde cualquiera puede insultar o puede dañar la integridad de otra persona de una manera tan fácil. Si nosotros vemos todo esto, el mundo
o más bien dicho, el principio, olvidémonos del mundo, ¿no? El principio del Señor Jesucristo, que en eso van a conocer que somos sus discípulos, queda olvidado, ¿no? Queda en último lugar. Entonces necesitamos evaluar esto, mis estimados hermanos. Necesitamos considerar si ciertamente nosotros andamos en unidad como iglesia del Señor y si bajo esta premisa nos estamos negando continuamente para así glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un privilegio compartir contigo a través de este medio. Espero que esta serie sea interesante para ti. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y seguir esta serie como también otras que estamos compartiendo a través de este medio. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.